La verdad es que estamos sorprendidos de ver el esfuerzo que hace la gente con esa ilusión de poder conocernos personalmente. La mayoría de ellos nos han conocido a través de las redes sociales. Íbamos a estar unos cuantos días juntos en Israel, paseando, hablando, conociéndonos más profunda e íntimamente, ¿verdad? Pero el Señor permitió que se diera las circunstancias que ustedes conocen. Y bueno, no hay ninguna queja en nuestro corazón hacia el Señor, ni muchísimo menos. El Señor es el que hace las cosas. Y hoy ha sido un día muy, muy difícil para Israel, muy complicado. Han pasado ya más de 400 días desde que pasó la desgracia del día 7 de octubre y todavía hay más de 100 personas que se espera y se está orando para que pronto sean liberadas, pero no se sabe exactamente cuántos todavía están con vida, porque ha pasado más de un año y las condiciones en las que han salido, los que lograron salir en algunos intercambios que hubo y eso, pues contaban cosas tremendas, ¿no? Y todavía siguen habiendo allí niños, niñitos muy pequeños, gente muy anciana, familias enteras, extranjeros de diferentes partes del mundo que todavía no han logrado salir. Se han hecho todos los intentos habidos y por haber para que la gente pudiera salir, pero todo ha sido en vano, no ha habido manera. Y imagínense las familias, los padres, las madres, los abuelos, los amigos, ¿verdad? Destrozados de no saber si tu hija está viva, si está muerta, si están comiendo, si están pasando frío, hambre, sed, en fin, tantas y tantas cosas que pueden pasar por la mente, ¿no? Y hoy ha sido un día muy difícil porque hoy Israel ha recibido muchísimos, cientos de misiles de diferentes partes, sobre todo del norte. Algunos han impactado en casas, algunos han impactado en lugares habitados. Y bueno, gracias a Dios, a la misericordia del Señor y a las defensas y a las medidas preventivas que toma la gente refugiándose en esos refugios que algunos tienen en su casa o en la zona donde viven, hoy podían haber perdido la vida muchas personas, probablemente cientos o miles. Y es un país que está pasando un momento muy complicado, un momento muy difícil, y yo siempre pienso en los hermanos. Conocemos a muchísimos hermanos, muchos hermanos. Siempre me gusta, lo hicimos en el primer grupo, lo hubiéramos hecho también en el segundo y en el tercero con ustedes, invitar a hermanos de diferentes congregaciones, hermanos que tienen allí también ministerios de ayuda social, de ayuda humanitaria, de ayuda espiritual, para que ustedes los conozcan a ellos, para que ellos también sean consolados con vuestros abrazos y vuestras palabras y en fin, con vuestra presencia. Y hay que orar mucho al Señor, para que el Señor ponga su mano sobre todo en su pueblo y para que todo esto ablande los corazones. Todavía hay mucho corazón endurecido, todavía hay mucha gente enfadada con Dios, todavía hay mucha gente que no entiende que Dios es el que controla la historia y que a veces ocurren cosas duras y difíciles, pero todo tiene un propósito y una razón de ser, aunque no se entienda en el momento, ¿no? Así que por favor pido vuestras oraciones por todos nuestros hermanos, las iglesias, los pastores. Uno de los pastores de Israel, concretamente de la ciudad de Beersheba, donde vivía Abraham, pues estará con nosotros, Dios mediante, en el congreso del próximo año, en el Escorial, el hermano Eduardo. Él no sé si vendrá con su esposa, en principio él me ha confirmado que va a venir. Y él tiene una empresa, es un tour operador con el cual también trabajamos en estos viajes que hacemos, y vamos a poner un stand con mucha información y con muchas cosas de Israel para que ustedes también puedan disfrutar en esos días, ¿no? Ya prácticamente creo que están todas las plazas cubiertas. Yo siempre le insisto a Saray, ¿hay alguna plaza más? ¿Hay algún hueco? Pero parece que está todo ya cubierto. Entonces ya llevamos 4 años llenando los lugares que hemos alquilado. Los 2 primeros años fueron en Toledo, el tercer año, este año fue en Alicante, y el próximo año, Dios mediante, en el mes de abril será en el pueblo del Escorial, un lugar precioso, un lugar muy bonito, donde probablemente, digo probablemente porque como el tiempo está loco, ¿verdad? Habrá frío y tendremos que ir abrigaditos, sobre todo por las mañanas y por las noches. Me han dicho que la comida va a ser mejor que la de este año, así es que tranquilos. Y si no, llévense en las maletas chorizo, jamones, pan, llévense embutido
por si acaso. Tenemos que ir con un plan B, por si acaso. Y nos dices el número de habitación donde te hospedas para hacerte una visita nocturna. Bueno, hermanos, los niños pueden pasar a sus clases ya, por favor, ¿sí? Los demás nos vamos a quedar aquí y les voy a invitar que vayan abriendo sus Biblias por el hermoso libro de Josué. El libro de Josué, probablemente lo escribió el mismo Josué. Es un libro que está lleno de grandes lecciones espirituales, de historias extraordinarias. Esta semana, en el culto del día jueves, analizábamos algunas lecciones importantes de dicho libro. Y hoy vamos a ver algo, creo que muy interesante, que está registrado en el capítulo 9 del libro de Josué. Y se titula Astucia de los Gabaonitas. Vamos a orar un momentito. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias por todos los hermanos que haciendo un gran esfuerzo han venido esta tarde para estar aquí con nosotros, Señor, en este culto. Pedimos, Señor, que ahora tu palabra nos hable, nos ministre, nos fortalezca y que también tu bendición llegue a todos los lugares donde haya alguien conectado, pendiente, Señor, sediento y hambriento de recibir una palabra fresca en el día de hoy. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. A veces cuando vamos con los grupos a Israel, les llevo a un lugar que para mí es muy bonito, porque hay una panorámica espectacular y me refiero a una montaña donde dicen que está enterrado el profeta Samuel. Allí arriba, en lo alto de esa montaña, ya digo, hay una panorámica muy bonita de diferentes partes y también al fondo se puede ver la ciudad de Jerusalén. Y ese edificio está dividido en dos. Una parte es una mezquita musulmana que se puede visitar y la otra parte es una sinagoga donde abajo, bajando las escaleras, siempre allí hay gente orando, leyendo la palabra, en la tumba del profeta Samuel. Cuando está abierta la puerta y nos dejan subir, subimos una escalera muy empinada y llegamos al techo de ese edificio. Y caminamos por la azotea y allí hay muchas cosas que explicar. Y una de las cosas que le digo, mira, allí enfrente, en ese valle, muy cerca de donde estamos nosotros, está Gabaón. Gabaón era el lugar donde Salomón recibió la visita nocturna del Señor y le dijo, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y fue el lugar donde él le pidió al Señor, como todos sabemos, sabiduría, ¿verdad? En ese lugar, él ese día había sacrificado 1000 bueyes, porque era el lugar alto. Aún no estaba el templo de Jerusalén construido, por lo tanto, cualquier lugar alto servía para ofrendar al Señor o para levantar un altar. Y en ese lugar, en Gabaón, desde el balcón, se puede ver abajo un territorio que era de donde vinieron estos personajes que vamos a leer ahora, los Gabaonitas. Se llaman así Gabaonitas porque eran de Gabón. Y es interesante que en el versículo 1 la historia comienza diciéndonos lo siguiente. Cuando oyeron estas cosas todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos y en toda la costa del mar grande, delante del Líbano, los heteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos se concertaron para pelear contra Josué e Israel. A mí me llama mucho la atención ese versículo. Porque no es que se juntaron todos los reyes, que luego entre ellos se mataban y se peleaban, sino que se unen porque tienen un enemigo enfrente al cual también ellos odian y se unen simplemente para unir fuerzas. Pero no solamente en esta ocasión van a pelear contra Israel, sino van a pelear también contra Josué. Y es que yo creo que, y es una opinión personal, que el diablo tiene como una especie de agenda, ¿no? Una especie de lista negra, donde tiene nombres de personas que le causan problemas, personas que le causan bajas en su ejército, personas que por su ministerio, por su testimonio, por su influencia, el diablo quiere eliminarlos. Y Josué era uno de ellos. Josué era una persona muy utilizada. Él fue el sucesor de Moisés. Y en esta ocasión dice que los reyes querían ir a pelear contra Israel, pero también querían quitar de en medio y querían eliminar a Josué.
Y entonces dice aquí que los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Jai, es decir, las noticias volaban, se oía de las grandes victorias, de las grandes conquistas de Josué. Y entonces dijeron, vamos a unirnos, porque si no nos unimos, vamos a ser destruidos. Ahora, lo interesante es que los gabaonitas no fueron a pelear contra las tropas del general Josué, sino que utilizaron otro sistema. No todos los enemigos que peleaban contra Israel utilizaban siempre la misma técnica. Había enemigos, por ejemplo, que te atacaban por la espalda, como por ejemplo Amalek, que siempre buscaba a los más débiles, a los que iban rezagados, a los que no podían seguir el ritmo de los demás, ancianos, niños, gente enferma. Y ellos se caracterizan por ser un enemigo traicionero, un enemigo que no lo ves venir, pero cuando te das cuenta ya se te metió dentro, y es que es el que te ataca por la espalda. Había otros enemigos que eran expertos en batallas en campos abiertos, en valles, pero sin embargo había otros que eran enemigos muy peligrosos en bosques o en montañas. Hay en el Antiguo Testamento también la historia de cuando un rey contrata a un pseudo profeta llamado Balaán para que maldiga al pueblo de Israel. Él no va a pelear cuerpo a cuerpo, sino que él quiere emplear otra técnica. Él quiere recurrir al mundo espiritual, a los demonios, ¿verdad?, para impedir las conquistas del pueblo de Israel. Y no solamente hace eso, sino que además organiza orgías en el desierto y lleva un montón de muchachas para que seduzcan a los soldados del pueblo de Israel y los hagan caer en pecado. Fíjense las diferentes técnicas o tácticas del enemigo para debilitar al pueblo del Señor. Y en esta ocasión dice que los gabonitas recurrieron a la astucia, no a las armas, sino a la astucia. Esa palabra astucia aparece ya en el primer libro de la Biblia. La Biblia dice que Satanás era un personaje, un ser astuto. Y utilizando esa seducción, utilizando esa astucia, logró llevar al pecado a Eva y posteriormente esta a su marido. Y es esto lo que hacen ahora los gabonitas, emplean de astucia. Y fíjate lo que hacen. Fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino, rotos y remendados, zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Vinieron a Josué al campamento en Gilgal y le dijeron a él y a los de Israel: nosotros venimos de tierras muy lejanas. Haced pues ahora alianza con nosotros. Y los de Israel respondieron a los heveos: quizás habitáis en medio de nosotros. ¿Cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? Ellos respondieron a Josué: nosotros somos tus siervos. Y Josué les dijo: ¿quiénes sois vosotros y de dónde venís? Y ellos le respondieron: tus siervos han venido de tierra muy lejana, por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto. Y así con estas palabras, estas lisonjas, ¿no?, con estas palabras muy dulces y muy bonitas, parece como que van conquistando el corazón de los hombres y el mismo Josué. Y todo lo que hizo a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón, el rey de Hesbón, y a Og, rey de Basán, que estaba en Astarot. Por lo cual nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron: tomad en vuestras manos provisión para el camino e id al encuentro de ellos y decidles: nosotros somos vuestros siervos, haced ahora alianza con nosotros. Nuestro pan lo tomamos caliente de nuestras casas para el camino el día que salimos para venir a vosotros, y helo aquí ahora ya seco y mohoso. Estos cueros de vino también los llenamos nuevos, helos aquí ya rotos, porque estos nuestros vestidos y nuestros zapatos están ya viejos a causa de muy largo camino. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Si leemos el resto de la historia, Israel cayó en la trampa, incluido Josué. Josué dijo: bueno, nosotros tenemos orden de no pactar, de no hacer alianzas ni amistad con las naciones que se han apoderado del territorio que nuestro Dios nos ha prometido dar a nosotros y a nuestros descendientes.
Pero bueno, al fin y al cabo esta gente viene de tan lejos, ¿qué peligro puede haber? No son uno de nuestros vecinos, no son uno de nuestros enemigos que o se rinden o los tenemos que expulsar. Así que pactemos con ellos. Y dice que tomaron de sus provisiones, así hicieron alianza con ellos, les perdonaron la vida y les juraron que no los matarían. Pero dice en el versículo 16 que pasados 3 días después de que habían hecho alianza con ellos, oyeron que eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos. Y salieron los hijos de Israel al tercer día, llegaron a las ciudades de ellos, y sus ciudades eran Gabaón, Cafira, Berot y Kiriat Jearim. Y no los mataron los hijos de Israel, por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por el Jehová, el Dios de Israel. Y toda la congregación murmuraba contra los príncipes. Después dice que los convirtieron en personas que se dedicarían toda su vida a cortar leña para los hijos de Israel y a buscar agua para las familias de Israel, pero ya era demasiado tarde, ya habían pactado con ellos. Y todo esto no se debe simplemente a la astucia que emplearon los gabaonitas, que como cualquier inconverso, impío o pecador actuaron para salvar su vida. El error no estuvo en eso. El error estuvo en lo que dice el final del versículo 14: y no consultaron con el Señor. Y por no consultar con el Señor, por no decir, esperen un momento, vamos a orar, no los conocemos a ustedes de nada, no sabemos si nos están diciendo verdades o mentiras, vamos a esperar un tiempo, unos días, y después nos reunimos y hablamos. No consultaron al Señor. Se precipitaron, les perdonaron la vida, les juraron que no los tocarían, y a los 3 días se enteran de que han cometido el peor error de su vida. Y ya no los podían matar, porque empeñaron su palabra, y la palabra en aquel tiempo, no como hoy en día, tenía un peso. Durante toda nuestra vida nosotros tendremos que tomar continuamente decisiones. Decisiones que nos pueden ayudar a avanzar, o decisiones que nos pueden ayudar a quedarnos estancados y a retroceder mucho en el camino que hemos ganado para el Señor. Decisiones que van a fortalecer nuestra fe o van a traer ruina a nuestra vida. Decisiones que pueden abrir la puerta a futuras bendiciones o hipotecar nuestra libertad y al final terminar llorando por cosas que podíamos haber evitado. La forma como tomamos una decisión demuestra el nivel de madurez que tenemos. Es así. Así como dije en su momento que las pruebas son proporcionales a nuestro nivel de madurez, la forma como tú reaccionas ante una oferta, ante un puesto de trabajo, ante una futura relación o lo que sea, demuestra en cierto sentido qué tipo de nivel espiritual hay actualmente en tu vida. La gente inmadura tomará decisiones de inmadurez. La gente madura y apegada al Señor y a su palabra consultarán con el Señor y no se dejarán llevar por impulsos, por emociones, por sentimientos, por ofertas, por cosas muy atractivas, pero que a la larga, por no haber consultado previamente con el Señor, se pueden volver en tu contra. Hay muchas lágrimas que se podían haber evitado, muchos sufrimientos que se podían haber evitado si se hubiera previamente consultado con el Señor. Y la Biblia está llena de ejemplos de personas que tomaron buenas y sabias decisiones en un momento oportuno y personas que tomaron pésimas decisiones y lo lamentaron toda su vida, incluso hasta su descendencia. Por ejemplo, Abraham tomó una muy buena decisión cuando recibe el llamado de Dios a dejarlo todo. Sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Él tenía que tomar una decisión. El llamado estaba claro. La voz de Dios la había oído, pero ahora eres tú el que tienes la última palabra. O te quedas o te vas. Obedeces al Señor o te rebelas en contra de su palabra y haces oído sordo. Pero nunca podrás decir que el Señor no te dijo lo que quería hacer con tu vida. Él tomó la sabia decisión de dejarlo todo y salir sin saber, dice la Biblia, a dónde iba. Pero fue una sabia decisión. Moisés, cuando tenía 40 años, dice en la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, que él rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón porque prefería sufrir los vituperios de su pueblo en aquel momento, porque tenía puesta la mirada en el galardón y porque sabía que
las aflicciones que le iban a alcanzar en aquel momento no se podían comparar con la gloria que el Señor iba a derramar sobre su vida y cómo el Señor lo iba a usar poderosamente. Tomó una muy sabia decisión. En el mismo libro de Josué, casi al final, cuando ya Josué ya es anciano y cuando ya se está como despidiendo de la congregación, le dice a la gente: yo no sé lo que ustedes van a hacer cuando yo me muera, Yo no sé lo que van a hacer. No sé si van a seguir en la ley de Moisés, si van a obedecer al Señor, o al ver la cantidad de ídolos y de imágenes que hay en Canaán, ustedes se van a convertir en un pueblo de idólatras y se van a olvidar de todo lo que el Señor hizo en Egipto y de todas las victorias que hemos obtenido. Yo no sé lo que ustedes van a hacer, pero yo les digo algo: yo y mi casa serviremos al Señor. Fue una decisión que él tomó y la mantuvo hasta el final. Como Daniel, cuando fue muy jovencito, llamado cautivo a Babilonia, dice que desde el primer día que entró en aquel lugar, con una presión terrible, dice que él propuso en su corazón, él decidió en su corazón no contaminarse con nada ni con nadie. Y mira que lo intentaron, Le cambiaron el nombre, le enseñaron otra cultura, le enseñaron otra religión, le hicieron absolutamente de todo para quitar a Dios de su vida. Sin embargo, él había decidido, él había propuesto en su corazón tomarse su relación con el Señor muy, pero que muy en serio. Incluso estuvo dispuesto a dar su vida, como saben ustedes, en varias ocasiones. Una sabia decisión tomó, por ejemplo, Jairo, el principal de la sinagoga, ¿se acuerdan? Dice la Biblia que tenía una hija jovencita, una adolescente enferma, y él se traga su orgullo. Él se da cuenta de que todo su conocimiento y toda su sabiduría como líder o como responsable de la sinagoga no le sirven en ese momento de nada, y él toma la decisión de salir delante de todo el pueblo, todo el mundo lo está observando, y de ir a pedir ayuda y auxilio al Señor Jesús. Incluso después, cuando le llegan y le dicen: no molestes más al maestro, tu hija acaba de morir, el Señor le dice: no temas, sigue adelante. Sabias decisiones tomaron aquellos jóvenes que tenían un amigo paralítico, que el pobrecito no se podía mover por sí mismo. Y dice la Biblia que un día, estando Jesús en una casa en Capernaum, por cierto abarrotada de tanta gente que había, en vez de desanimarse, en vez de decir: bueno, venimos otro día, o mira, hoy no se puede, ya olvídate, ellos siguieron adelante con su fe, pusieron en práctica su fe, y dice la Biblia que subiendo a lo alto del tejado, lo bajan, y entonces vieron cómo el Señor sanó a su amigo y cómo le cambió la vida. Si la Biblia está llena de personas, de hombres, de mujeres, de grandes personajes, algunos muy conocidos, otros menos conocidos, que tomaron muy buenas y sabias decisiones. Pero también la Biblia, hay que decirlo, está llena de personajes que se equivocaron, que no obedecieron al Señor en el momento más importante de su vida. Por ejemplo, Adán y Eva. Adán y Eva conocían la voluntad de Dios, conocían cuáles eran los límites que el Señor les había puesto, pero tanto él como ella tomaron una mala decisión que nos arrastró a todos y a cada uno de nosotros cuando le creyeron al diablo más que a lo que el Señor les había dicho. El día que pecares, pereceréis. Perderéis mi gloria, mi presencia, la inocencia que os caracteriza, la comunión perfecta y maravillosa que tenemos. Todo eso va a cambiar, pero prefirieron, ya digo, obedecer al diablo, a sus mentiras, en vez de creerle a Dios. Caín se equivocó cuando tomó la decisión, engañando a su hermano, de salgamos al campo a dar un paseo. Vamos a tener un ratito de comunión, ¿verdad? Para conocernos un poquito más. Y dice la Biblia que en un momento de despiste, Caín se levanta contra su hermano Caín, y dice la Biblia que lo mata. Una pésima decisión tomó Saúl cuando Samuel le había dicho: no hagas nada hasta que yo aparezca por el campamento, presente el sacrificio, pida la bendición del Señor y luego puede salir al campo de batalla con el respaldo de Dios. Y dice la Biblia que viendo que Samuel tardaba y no venía, y algunos soldados se ponían nerviosos, y viendo a los filisteos que cada vez se le acercaban más, él dice: bueno, mira, Samuel no viene, ¿qué más da? Y presenta el sacrificio. Y en ese momento aparece Samuel y le dice: locamente has actuado. La decisión que has tomado ha sido una locura. Porque yo no te dije que hicieras el sacrificio tú, sino que yo estoy aquí para hacer esto y luego tú tu parte.
Y dice la Biblia que ese día el Señor tomó también una decisión, porque Dios también ha tomado y sigue tomando decisiones prácticamente a diario. Y fue la de pasarle el reino a otra persona fiel y obediente y humilde, como fue David y no como fue Saúl. El joven rico, ¿se acuerdan del joven rico? ¿Alguien sabe cómo se llamaba el joven rico? Anderson se llamaba, ¿no? No. No sabemos cómo se llamaba. ¿Tú sabes, Anderson, cómo se llamaba? Nadie sabe cómo se llamaba el joven rico, ¿sí o no? Era joven, era rico y era religioso, pero el nombre no lo sabemos. Y tomó una decisión buena y una mala. ¿Cuál fue la buena? Voy a ir al Señor a presentarle mi duda. Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar, para tener la vida eterna? Es una decisión magnífica, porque fue a preguntar al mejor maestro del mundo, al que verdaderamente tenía una sabia y correcta respuesta. Una decisión muy bien tomada, pero lamentablemente cuando oye la respuesta no le gustó. Y dice que se fue muy triste y tomó una mala decisión de no seguir al Señor y de no obedecer su palabra. ¿Se acuerdan de la mujer de Lot? El Señor le dijo, salgan corriendo, que esto va a salir por los aires en cualquier momento. No miren atrás, no cojan nada, fuera, salgan corriendo. Ya el error había comenzado en su marido cuando probablemente presionado por sus hijas y por su esposa, ellas querían ir a vivir a la ciudad. Eso de vivir en el campo, en lonas, entre cabras y ovejas, eso con ellas no iba eso. A ellas les gustaban el Carrefour, el Corte Inglés, tener todo a mano, ¿no? Eso era antes, hoy en día es diferente, ¿verdad? Y el tontorrón de Lot dice, bueno, venga, vamos a ir poquito a poco poniendo las tiendas hacia Sodoma. Y cuando ves a Lot en Sodoma, ya está establecido, sus hijas están a punto de casarse con gente de Sodoma y de Gomorra. Es decir, un desastre, se metió en la boca del lobo, una pésima decisión. Se equivocó, tal vez por la presión familiar. Pero al final obedeció al Señor saliendo. Pero su esposa dice que a espaldas de él tomó una decisión pésima, horrible. Y fue la de echar una última miradita. Miró atrás. ¿Y qué pasó? Se quedó convertida en una estatua de sal. Romanos capítulo 12, carta hermosa escrita por el apóstol Pablo, versículos 1 y 2. Tomen nota y apréndanse estos versículos de memoria. Dicen así, Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis, no se adapten a este siglo, a este sistema de valores del mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que podáis que comprobar cuál sea la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. El mundo está presionándonos, ¿verdad? Nos dicen cómo tenemos que vestirnos, cómo tenemos que hablar, qué cosas tenemos que aceptar, qué cosas tenemos que hacer, qué otras cosas no tenemos que hacer. Sí, el mundo está tratando de moldear, ¿verdad?, nuestro estilo de vida. Y ahí tenemos que tener una buena base y un buen fundamento. Y sobre todo le decía a un pastor que vino el otro día por aquí, estuve hablando un ratito con él, y le decía, tú sabes que hay una proporción alarmante y preocupante de jóvenes que fueron criados en la escuela dominical, de niños, desde chiquititos fueron criados en la iglesia, fueron a campamentos, a retiros, se saben muchas historias de la Biblia de memoria, que cuando van al instituto con otros muchachos de su edad, o cuando van a la universidad, muchos no sé lo que les pasa, que después no quieren saber nada de la Biblia, ni de la iglesia, ni de Dios, ni de nada. Es algo alarmante, está pasando en todas partes del mundo. Muchos padres me dicen, mi hijo iba a la escuela dominical, mi hijo estaba en la alabanza, mi hija tocaba el piano en la iglesia, pero cuando fue a la universidad cambió completamente. No sé lo que le hicieron, no sé lo que escuchó, pero se olvidó de Dios, de la Biblia, de todo. Y se ha hecho agnóstica. Yo le dije, yo creo que se ha hecho estúpida más que agnóstica, ¿no? Y es una lástima ver que personas toman decisiones por la presión que reciben. Me decían algunos jóvenes de nuestra iglesia en Bruselas que algunos chicos en la escuela se convierten al Islam y se hacen simpatizantes del Islam para que no le hagan bullying en las clases.
porque son minoría y entonces no tienen amistades, la gente se ríe de ellos, pasa de ellos y les hacen el vacío. Tremendo, ¿no? Qué importante es tener hoy en día una buena base, ¿verdad? Desde el hogar, que lo reafirma el joven o el niño en la iglesia, para que cuando llegue el momento de la presión, que va a llegar, nuestros hijos algún día van a ser tentados. Nuestros hijos un día van a ser probados en cuanto a su fe, que puedan dar la talla y presentar con mansedumbre y reverencia respuestas adecuadas en cuanto a la fe que ellos tienen en su corazón, pero sobre todo informarnos y estar seguros de que nuestros hijos han nacido de nuevo. Porque si no han nacido de nuevo, si no han tenido un encuentro, una experiencia personal con Cristo, lo que tienen es la cabeza llena de historias de la Biblia, que se las saben de memoria, porque las han oído desde chiquititos, pero nunca han tenido un encuentro personal con el Señor. Y eso es lo que tenemos que averiguar. ¿Tú has entendido el Evangelio, hijo? ¿Tú lo has entendido? Porque le decimos, tienes que leer la Biblia. ¿Oraste? Es como decimos, ¿te lavaste los dientes? ¿Sí? ¿Te peinaste? Sí, leíste la Biblia, oraste, parece como que entra todo dentro de, ¿verdad?, de un programa. Pero realmente estamos seguros y convencidos de que ese niño que ha asistido a la iglesia toda la vida realmente ha nacido de nuevo y ha entendido el Evangelio. Eso es lo que tenemos que preguntarles, porque eso es lo que les va a salvar cuando venga el fuego de la prueba a sus vidas. Algunas personas que tomaron pésimas decisiones en la Biblia la tomaron por el miedo al fracaso, por miedo a verse solo, como por ejemplo el caso de Saúl, que dice la palabra de Dios que al ver que Samuel no llegaba y al ver que los filisteos venían contra él, tuvo miedo e hizo algo que no le correspondía hacer. Y en la vida cristiana tienes que andarte con ojo, y te voy a decir por qué. Porque hay cosas que en el primer año, los primeros 2 años, vamos a decir, y no más, de tu conversión, de tu andar con Cristo, entre comillas, te puedes permitir ciertos lujos. Pero hay un momento en el que si te quieres plantear seriamente tu relación y tu crecimiento espiritual delante del Señor, hay cosas que ya no puedes hacer. Ya no puedes hacer. La palabra del Señor nos enseña que todo nos es lícito, pero no todo conviene. El consejo de la Biblia es examinarlo todo y retener lo bueno. Y lo importante es que lleguemos a un punto en nuestra vida en el que ya no necesitemos la presión de papá, de mamá, del abuelito, de la abuela, del pastor, de la iglesia, de los hermanos, sino que aunque esté solo en medio de impíos y de pecadores, sepa marcar una diferencia porque tiene puesta su mirada y su confianza en el Señor. Como le pasó, por ejemplo, a José en Egipto, que tomó la decisión de mantenerse fiel al Señor, aunque nadie veía si iba a cometer un pecado. Nadie lo observaba, no había pastor, no había padre, no había madre, no había amigo. Todos eran pecadores, todos eran terribles. Y él era el único que era diferente, pero él no se dejó arrastrar por el sistema de valores, por el modelo de vida de Egipto, sino que él supo que aquella estancia en aquel lugar, incluso en la cárcel, en los peores momentos de su vida, todo aquello tenía un propósito. De hecho, se lo dice años más tarde a sus hermanos: no fuisteis vosotros los que me trajisteis aquí, fue Dios el que usó vuestras vidas para traerme a este lugar. Él supo interpretar las circunstancias de su época. Él supo entender a Dios en medio del dolor. Él descubrió a Dios en medio de la angustia y de la soledad. Y no tenía iglesia, no tenía pastor, no tenía un Nuevo Testamento, no tenía una radio, no tenía nada, pero tenía a Dios en lo más profundo de su corazón. ¿Cuántos dicen amén? Y por eso es muy importante que no le demos lugar a las emociones, que no le demos lugar al miedo, a la angustia, a la preocupación, a la presión de la vida, sino que le demos lugar única y exclusivamente al Señor y a su palabra, obrando y operando dentro de nuestros corazones. Una mala decisión, como no consultar a Dios, trajo una tragedia nacional. Los gabonitas se infiltraron en la vida del pueblo. Seguramente después se terminaron casando unos con otros, cosas que en aquel momento no se podía hacer. Y todo fue porque no consultaron con el Señor. Ahora piensa tú, ¿en cuántos errores has cometido en tu vida porque no consultaste con el Señor? Ahora la pregunta es: ¿por qué hay algunos creyentes que no oran pidiéndole al Señor: Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Saben por qué? Yo creo que hay creyentes que no oran porque a lo mejor la respuesta de Dios
no les va a gustar. Y como saben lo que Dios les va a decir, que es un no rotundo, prefieren hacerse el tonto y no consultar con el Señor. Y si Josué, un gran hombre de Dios, fue engañado por los gabaonitas, fíjate tú dónde quedamos tú y yo, si no consultamos nuestras acciones y nuestras decisiones con el Señor. A veces nosotros creemos que siempre vamos a estar con la misma salud, con la misma fuerza, con la misma vitalidad, y no nos damos cuenta de que la vida nos va cambiando a todos, pero Dios siempre sigue siendo el mismo. Y Él lo que quiere para tu vida y para mi vida y para la vida de todos y cada uno de nosotros, ¿saben lo que es? Lo mejor. ¿Cuántos dicen amén? Lo mejor, hermanos, créeme, lo mejor. Él ve el futuro, yo no lo veo, yo no lo conozco. Yo no sé lo que va a pasar dentro de una hora, pero Él que lo sabe, que lo ve y que lo entiende todo, a veces cierra una puerta, aunque tú digas, pero Señor, ¿por qué? He orado con fe, he pedido con fe, pero no has buscado la genuina voluntad de Dios para tu vida. Y a veces la voluntad de Dios puede ser, nos ha pasado a todos, no coincide con la tuya. Pero nuestra voluntad se puede equivocar, ¿sí o no, hermanos? Pero la voluntad de Dios, la hemos leído esta tarde, es santa, es agradable, es perfecta. Miren cuál era la voluntad del Padre para su Hijo Jesús, ir a la cruz a morir. Jesús dijo, pasa de mí esta copa, Padre, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y la voluntad del Padre es que fuera una cruz a morir. No era que se fuera de vacaciones, no es que se fuera a otro lugar y pasara del sufrimiento y del tormento que le esperaba, sino la voluntad del Padre en aquel momento era la muerte de su Hijo, porque era la única manera de redimir a la raza humana de sus pecados. Pero el Hijo no fue a regañadientes ni quejándose contra la voluntad del Padre a la cruz, sino que fue, dice, con gozo, y fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y entonces, viendo la actitud de sometimiento, de humildad, de dependencia del Hijo al Padre, el Padre le dio después un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. ¿Cuántos dicen amén? Es decir, como dice ese versículo de Romanos 8, que muchas veces se lo he puesto a la gente ahí cuando le firmo un libro o lo que sea. Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Hay gloria después de la cruz, hay vida después de la muerte, hay bendición después del sufrimiento, pero hay que ser obediente y no tener miedo de consultar previamente cualquier cosa con el Señor. Porque nosotros nos podemos equivocar, pero nuestro Dios es perfecto y repito, Él tiene lo mejor para todos y para cada uno de nosotros. Me llama la atención este personaje que admiro tanto como es el rey David. Todos lo conocen, ¿verdad? David era un hombre de guerra, era un experto. Él sabía cómo había que atacar, cómo había que organizar una batalla. Él sabía cuáles eran los puntos débiles del enemigo. Él sabía perfectamente cómo atacar a los amorreos, a los filisteos, a todo el mundo. Pero dice la Biblia que cada vez que iba a la guerra, consultaba con el Señor. Y fue un día a pelear contra los filisteos, previamente había consultado con el Señor, y el Señor le dijo, vete porque la victoria está garantizada. Y fue, y tiempo más tarde, fue a pelear otra vez contra los mismos enemigos, y dice que otra vez, nuevamente, volvió a consultar con el Señor para ver si era o no la voluntad de Dios que fuera a pelear contra los filisteos en aquel momento. Esa costumbre hay que desarrollarla en nuestra vida. No actuar por impulsos, sino decir, Señor, ¿tú estás en esto? ¿Esto viene de parte tuya? Porque suena muy bonito, ¿eh? Es muy atractivo, ¿eh? Esto no se lo ofrecen a cualquiera. Pero Señor, tú que ves más allá de lo que ven mis ojos, ¿tú estás de acuerdo con esto? ¿Me conviene a mí y a los míos el tomar esta decisión, el cambiar de este trabajo, el cambiar de vivir aquí a irme a vivir allá? No voy a decir casarme con esta o con aquella, no, si eso no, porque eso tienes que tenerlo bien claro, ¿no? Pero hay muchas decisiones que tienes que tomar a diario. Hay gente aquí que a lo mejor está pensando en cambiarse de trabajo porque te han ofrecido más dinero, un mejor horario. ¿Y eso es de Dios seguramente? Si es de Dios, amén. Pero ¿y si no es de Dios? ¿No será mejor ganar menos,
pero estar en el lugar indicado por Dios que ganar más y estar fuera de la voluntad de Dios? ¿O tú lo que quieres y lo que te mueve es el billetito? Porque si el diablo sabe que a ti lo que te mueve es el billetito, mañana te van a venir a ofrecer un trabajo espectacular. Porque sabe que esa es tu debilidad. Y el diablo va a utilizar siempre tu debilidad para llevarte a su terreno. ¿Saben quién es el ser más astuto de todo cuanto existe en el planeta Tierra? ¿Quién? Satanás, el diablo. Ese sí que sabe ser astuto. Ese es capaz hasta de manipular la Biblia, de utilizar hasta la Biblia para seducir nada más y nada menos que al mismísimo Señor Jesucristo. Cuando él vio en el desierto que el Señor había decidido no pecar, él había decidido agradar al Padre y él no tenía que demostrarle a nadie nada, porque ya el Padre días atrás había dicho, el día de su bautismo en el río Jordán: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y ahora viene y si eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Es que yo ya sé que soy el Hijo de Dios, porque primeramente lo sé, y segundo lugar mi Padre ya ha hablado y ya lo ha dicho. Pero así que yo no tengo que demostrarte a ti nada. Pero fíjate cómo el diablo en esas tentaciones, hay un momento que cita un texto bíblico, pero el Señor sabe que lo está sacando de su contexto para hacerlo pecar. Y hay personas que han tomado decisiones equivocadas utilizando textos de la Biblia. Y esto es muy delicado y muy peligroso. Porque dicen, no, es que yo leí la Biblia y el Señor me habló. ¿Dónde te habló? ¿Qué te dijo? No, me dijo esto y aquello, pero un momento. Esa palabra, ese versículo que leíste, ¿cómo sabes que era para ti? Bueno, es que, no sé, toda la Biblia es para nosotros. No toda la Biblia es para nosotros. En la Biblia también el diablo habla. Hay muchas veces que el diablo habla en la Biblia y las palabras que el diablo habla no son para mí. Tengo que analizarlas y decir, no, esto lo dijo el diablo. No moriréis. Eso está en la Biblia, sí, pero ¿quién lo dijo? Lo dijo el diablo. Pero el Señor dijo, el alma que pecare, esa morirá. Entonces, ¿en qué quedamos? Tienes que saber discernir a quién se le dijo esa palabra, por qué se le dijo esa palabra. Si es una profecía, si es una promesa, si es algo que tiene que ver con una persona en particular, o es una promesa genérica. Si es algo que tiene que ver con una persona, con un pueblo, o tiene que ver con el pueblo de Dios hoy en día. Es decir, no vayas por la Biblia jugando al Team Marín de los Pincué, Cucaramácara, Titiri, fue aquí el Señor me habló, porque a veces hay gente que he conocido que ha tomado decisiones equivocadas y se basan en la Biblia, que la Biblia les habló y la Biblia no les habló, sino que ellos entendieron que Dios le estaba diciendo lo que no le estaba diciendo. Y para eso está la madurez. Y si te haces un lío con todo esto, pues hay una cosa que en la Biblia se llama pedir consejo y ayuda. ¿Cuántos dicen amén? Pedir consejo y ayuda. En la multitud de los consejos, ¿qué dice la Biblia? Está la sabiduría. Pero pida consejo de alguien que te ame tanto, que esté dispuesto a llevarte la contraria, aunque a ti no te guste. No busques a la persona que te va a reír la gracia y te va a decir a todos, sí, tienes razón, sí, hazlo, para no perder la amistad. Alguien que sea más maduro, alguien que sea más espiritual que tú, alguien que te respete y te ame tanto que esté dispuesto a decirte, perdóname, estás equivocada. Uy, pero ¿cómo me dices eso? Pues porque te amo. Pues porque quiero lo mejor para tu vida. Te podría decir, sí, cómpralo, vete, hazlo, dilo. Pero te estaría agradando a ti, pero estaría desagradando a mi Señor, que al fin y al cabo es al quien deseo agradar más en esta vida. Amén, hermanos. Así que fíjense todo lo que pasó en el pueblo de Israel porque no consultaron con el Señor. Si hubieran orado, si hubieran dicho, Señor, verdaderamente esta gente viene de tierras lejanas. Verdaderamente es verdad que salieron con pan caliente y mira cómo viene el pan y mira cómo viene la ropa y mira cómo llevan los vestidos y los zapatos. Verdaderamente es verdad lo que nos están diciendo. Les faltó consultar a Dios y les faltó algo que necesitamos urgentemente desarrollar y cultivar como nunca antes en la vida, y lo digo muy en serio, la iglesia hoy en día, y es discernimiento espiritual. ¿Cuántos dicen amén? ¿Es que acaso hemos olvidado que hay una lista en 1 Corintios 12 de nueve dones, y uno de ellos es el don de discernir los espíritus? Porque no todo espíritu ha salido de parte del Señor. ¿No dice eso la Biblia? La palabra de Dios dice que un día
Pablo con su compañero iban a orar a un río porque no había minyan, sino había un grupo mínimo de 10 varones para poder establecer una sinagoga. Y por eso tenían que irse al río a orar. Y dice que mientras iban al río cada día caminando Pablo y Silas, les salía una muchacha al encuentro y le decía a todo el mundo: atentos, escuchen bien, estos señores, estos predicadores son siervos del Dios Altísimo. Y un día y otro día y otro día, diciendo aparentemente algo bonito: estos son siervos del Dios Altísimo. Pero dice que después de muchos días, desagradando este peloteo, desagradando estas palabras de esta muchacha, dice que se volvió y reprendió a ese espíritu de adivinación, que es lo que algunos tienen, no palabras de profecía, sino espíritu de adivinación. Y dice que salió de ella, y los amos de esta chica vieron que perdieron su ganancia. Hay mucha gente que van por la vida creyendo que están profetizando, y de profeta no tienen nada. Lo que tienen más bien probablemente sea espíritu de adivinación, y ni siquiera se han dado cuenta. Y Pablo no se dio cuenta al momento, sino dice que después de muchos días esto ya le desagradaba. Ya no me gusta esto que está diciendo continuamente esta niña. Y dice la Biblia que después de muchos días reprendió, discernió que ese espíritu, esa expresión, esa palabra no venía de parte del corazón de Dios. Exactamente igual le pasó al Señor Jesucristo en el norte de Israel, en una ciudad que antaño se llamaba Cesarea de Filipo. Cuando él le pregunta a sus discípulos: ¿qué opina? ¿Qué dice la gente de mí? Y algunos le dijeron: bueno, algunos piensan que eres Juan el Bautista, que ha resucitado de los muertos. Oh. Y otros piensan que eres Elías. Y otros piensan esto y otros piensan aquello. Y el Señor se les queda mirando a sus discípulos y le dice: ¿y yo para vosotros a estas alturas de la vida, quién soy yo para ustedes? Y todos callaron, salvo Pedro, que dijo: tú eres para mí el Cristo, el Mesías, el ungido, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor lo felicita delante de sus discípulos, imagínense, ¿no? Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto que acabas de declarar, esto que acabas de decir, no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Es una revelación directa del corazón de mi Padre al tuyo. Pero días más tarde, cuando el Señor Jesucristo anuncia que tiene que ir a Jerusalén a morir y a cumplir con las Sagradas Escrituras, con las profecías, dice que lo llamó aparte y le dijo: Señor, no vayas. No vayas, que no te acontezca esto de morir en una cruz. Y el Señor, ¿qué le dijo? Apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de la tierra. El mismo que días atrás fue alabado, ahora es reprendido públicamente porque se dejó utilizar por el Señor, pero también se dejó utilizar por el diablo. Y como dice la Biblia, de una misma fuente no puede salir agua dulce y agua salada al mismo tiempo. De una misma fuente no puede salir agua fría y agua caliente. Así tiene que ser nuestra boca y nuestro corazón delante del Señor, ¿verdad? Y por eso es muy importante que nosotros siempre le digamos al Señor: Señor, enséñame a hacer tu voluntad y a gozarme en tu voluntad y a esperar en tu voluntad. Porque a veces el Señor, entre comillas, digo esto, puede tardar un poquito, ¿no? Más de la cuenta, en respondernos a una oración. Pero no te preocupes, el Señor es galardonador de los que le buscan, porque al Señor le agrada a la gente que aprenden a esperar en Él y a consultar con Él. Siempre las personas cuando oran y esperan en el Señor, esa gente siempre es recompensada de una u otra manera por el Señor. Así que mi palabra final en esta tarde, en este mensaje, es: aprendamos a consultar todo en la vida con el Señor. No vayas de listo. No, yo no tengo que decirle nada a nadie ni preguntar. No vayas de listo, porque te puedes meter un leñazo que te puede pesar toda la vida. Por no consultar con el Señor se le metió el enemigo en casa. Como estas hermanitas que abren su casa a cualquiera. Y abren su casa a gente que no conocen de nada. Y luego tienen unos líos que para sacarla les cuesta un riñón. O estas personas que dicen: no, yo me voy a cambiar de trabajo. No, yo me voy a cambiar de iglesia. No, yo me voy a cambiar de país. Y después resulta que lloran lágrimas de sangre porque tomaron decisiones en la carne precipitadamente sin consultar previamente con el Señor. Cierra tus ojos en esta tarde, mi querido hermano, ahí donde estás, por favor. Y pidámosle junto al Señor en el día de hoy: Señor, ayúdame, aleluya, ayúdame, Señor, a esperar en ti, Señor.
a no tener prisas, a depender de ti permanentemente, Señor. Aleluya. Oh, bendito sea tu nombre, Dios.